El chi se utiliza mucho en karate. Bueno, en karate no, es que me voy a lo mío. Hay en todas las artes marciales, porque resulta que nosotros cuando hay una pelea callejera pegamos y pegamos de cualquier manera. Y aquí se utilizan una serie de movimientos o katas que están medidos para poder atacar, defender y huir. Esto es muy importante, porque cada movimiento requiere un punto de equilibrio distinto. Entonces lo que estamos haciendo realmente es conociendo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que hay posiciones que son más avanzadas, que para conseguir ese equilibrio tienes que mentalizarte y que la mente haga. Como hemos comprobado en vídeos anteriores, la mente tiene un efecto en el cuerpo. Tanto es así que hemos pasado de estar rígidos a movernos por haber perdido la concentración o por haber perdido lo que llaman el chi. Entonces, os invito a que veáis, hay un montón de vídeos que a los karatecas o a los que practican artes marciales que tienen el chi desarrollado, empiezan a pegarle en el estómago, en la espalda, etcétera, y no le hacen absolutamente nada porque ellos con el chi crean una barrera. Incluso se ha llegado a ver que han tirado a cosas o han tirado a personas sin ni siquiera tocarlo. Pero ya te digo que esos son pasos muy avanzados. Nosotros simplemente queremos trabajar con esta fuerza porque tiene mucho que ver con la alquimia. Da la casualidad de que ya hemos visto que en la religión se habla de eso, que además lo llamaban neuma. ¿Y neuma qué es? El aliento. En la religión cristiana lo llama hálito de vida. De hecho, Dios tuvo que insufló hálito de vida a Adán para que... Entonces está muy relacionado con el... Como que la primera fuente de alimentación del ki es la respiración, que es donde nos entra. Y expiramos. Da la casualidad de que la meditación es otro aspecto para conseguir el chi. Y a poco que investigues sobre la meditación, te vas a dar cuenta de que se trabaja mucho con el aire. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio básico de meditación, donde nos tendría que aumentar el chi y comprobar mediante nuestros artefactos si realmente ha aumentado el chi o no. Me vaya a perdonar, pero me está doliendo la espalda horrores. Vamos a tirar el Voy a descargarme el chi. Ya no hay chi. Vamos a ver un llamado. En las posiciones de meditación hay que estar... Esto me va a doler mucho porque tengo la espalda mal. Eso también va a influir. Como no estoy bien físicamente, no podemos obtener los mismos resultados que quisiéramos. Entonces la posición siempre es que tú estés cómoda, pero erguido. Entonces un poquito de incomodidad siempre tiene que haber. Nos concentramos en la respiración. Ahora siento que estoy en un estado más relajado, ¿vale o no? Entonces, antes de seguir empezando con el estudio, vamos a comprobar si realmente tenemos chi para poder seguir. ¿Cómo comprobamos eso? Pues de una forma muy fácil y básica. Vamos a ver. ¿Veis? Esto que marcaba, para que veáis que todo está relacionado. La parapsicología, etcétera, que utilizan esto para buscar entes. A lo mejor no estás buscando entes, estás buscando un estado de conciencia en el que tú estés predispuesto a percibir las energías que están pasando y la materia que está pasando por aquel momento. Otra forma de manifestarlo también es con
con el calor. Tenemos ahora 36,2, ¿vale? Y ahora es que hemos respirado, nos hemos relajado y estamos en un estado distinto de conciencia. Entonces, ya supuestamente cualquier indicio de aquí no debería haber. Y comprobamos efectivamente que entonces vamos a comprobar. Queremos comprobar si obtenemos resultados con este cacharro. Este cacharro lo habéis visto en parapsicología, cuando en la asignatura que intentamos percibir energías para ver. Pues entonces nosotros tenemos la teoría de que esto no es que perciba energía. Esto lo que percibe es tu energía para saber si está predispuesta o si hace, o sea, atrae a lo que hay en el ambiente. Y esto te va a decir lo que hay en el ambiente, pero realmente lo que hay en el ambiente eres tú. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos descargados completamente, ¿no? No deberíamos de tener nada, entonces le damos al botón de corto alcance, que esto ya lo hemos enseñado en ocasiones anteriores. Mira, es que no sale nada ni se escucha, ¿ves? Y está el botón puesto porque está en rojo. Hombre, cuando hemos indicado varias veces que cuando la luz parpadea es porque hay algo. Lo que pasa es que como nosotros lo adaptamos con un tornillo, pero es muy poco lo que hay. Entonces, pues ya lo habéis visto. Nos vamos a comprobar porque otra forma que tenemos para saber si esta energía es, pues vamos a nuestra posición, nuestro calor corporal. 36,3. ¿Por qué me lo estoy midiendo en la mano? Porque voy a trabajar con la mano, por el simplemente de que es más cómodo. Igual me estoy equivocando, no lo sé. Ya lo veremos en los resultados. Sale lo mismo más o menos, 36,2. Bueno, ya habéis visto el porcentaje de calor que tengo y el ambiente que se genera antes de trabajar con el chi. Ahora vamos a trabajar con el chi. Y yo no quiero que me toméis por un maestro ni por nada porque no tengo ni puñetera idea. Yo solo me estoy informando y por lo visto vamos a empezar con la meditación, ya que hemos comprobado que con las artes marciales, pues sí es verdad que hay movimientos que se controlan y nada, pero hay que saber si es la mente o es el ki. Ahora vamos a ver si esa energía se manifiesta. Si esa energía se manifiesta, lo que pensamos que es la mente, es realmente como un portal en el que absorbemos esa energía y todo lo que dirían sobre las artes marciales, el ki, el poder y la energía, sería verdad o no. Entonces, vamos a empezar con... eso ya lo hemos comprobado. Vamos a comprobarlo otra vez. Estoy así. El ki, aquí, apretado. Y uno. Y dos. Y la fuerza, aquí. Y ahora me mido. Os quiero enseñar los resultados. Fijarse. ¿Lo veis? A ver, seguramente no pase nada. Porque eso haya que hacerlo así. Pues nada, tocó hacerlo así. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo veis?
Nos lo ponemos en el puño. En el puño. Que es donde estamos concentrando. Y ahora vamos a hacer una prueba. Me lleva el chi